Hola, bienvenidos a su podcast de confianza. Yo soy Sade. Yo soy Lucía. Y vamos a terminar hoy con el Gran Guiñol. Así es. Con el legado del Gran Guiñol. ¿Cuáles son como sus influencias y cuál fue su contribución al mundo del cine? Obviamente los efectos especiales, que Hollywood más tarde retoma el know-how de cómo se hacía todo eso en el Gran Guiñol. Y no solamente los efectos especiales, todo el género de terror en cualquiera de sus variedades. Y no solamente dentro del cine, incluso dentro de la literatura lo rescata. Por ejemplo, tenemos El Mago de Gore, The Wizard of Gore, que es como un referente directo. Tenemos este tipo de películas donde tú sabes que hay un teatro y que en ese teatro se cometen crímenes horrendos, pero que no sabes si son entre funciones o en la función que está sucediendo el asesinato, y que hay uno que corre como loco y desquiciado y es el que siembra el terror. Eso es también mucho de la herencia del Gran Guiñol. Otra... Por ejemplo, cuando todavía funcionaba el Gran Guiñol, la película de The Devil Doll, de Todd Browning, a quien ustedes recordarán por Freaks. Por Freaks y por Drácula. El director de esas dos películas, con John Barrymore. No, Lionel Barrymore. Que es una película también de un enloquecido que hace vudú con muñequitos y mata gente y todas esas cosas tan espantosas. ¿Qué otra película hay? Una así que todo el mundo haya visto, Entrevista con el vampiro, cuando sale esto como de que está en un espectáculo, que sale Armand por primera vez, Antonio Banderas, y que le chupan la sangre a una joven doncella en desgracia, pero lo presentan ellos como un espectáculo, pero en realidad la están matando, eran todos los vampiros. Eso es como muy del Gran Guiñol, ese tipo de escenas. Y por fecha está mal, ¿verdad? En Entrevista con el vampiro. Sí, porque está mucho antes de lo que de que se inaugura esto. Se inaugura el Gran Guiñol. Sí, porque y esto además es un dato curioso, porque muchos posiblemente se estaban imaginando algo así. Y en realidad el Gran Guiñol es mucho más moderno. O sea, el Gran Guiñol nace a la par del cine prácticamente. Sí. Entonces, lo que vemos es que el cine al principio no lo logra, no logra hacer efectos, no logra hacer historias, son como muy básicas. El Gran Guiñol es el que genera toda esta estructura narrativa, toda esta estructura de efectos especiales, todo este glamour, se lo transporta al cine y muere. Y por eso es tan importante, porque por ejemplo, parte de su legado no solamente está dentro del cine, sino en otro tipo de espectáculos como los freak shows que hay ahora. Sí. Como el Circo del Terror, como algún otro que estuvo una amiga participando en Chile, que no recuerdo el nombre. Este tipo de espectáculos son basados totalmente en el Gran Guiñol. Son este tipo de espectáculos donde vemos vampiros en escena, donde vemos decapitaciones. Incluso algunas obras de teatro todavía intentan tener esa cuestión. El problema es que, bueno, ya no hay esos valores de producción. Ya nadie se atreve a hacer eso. E incluso por cuestiones de que los teatros o sea, los dueños de los teatros no son quienes hacen las obras, pues ya no es como tan sencillo el decir, voy a inundar de sangre todas estas filas. Sí. ¿No? Y ya se ha vuelto en ese aspecto mucho más respetuoso, lo cual está bien. Lo malo es que se perdió gran parte de estas cuestiones, porque, por ejemplo, ustedes cuando van al cine ven escenas gore que se prepararon meses, los efectos años, pero las escenas se preparan por semanas y se graban en semanas. En cambio, o por lo menos en días. En cambio, lo mágico del Gran Guiñol es que es en vivo. O sea, cuando le sacan el ojo, lo están sacando en vivo. Y no había de que corta y se repite. Era de sale el truco porque sale. No, y además es dentro de la narrativa. O sea, no es como que el margen de error que puedas manejar. No. Eran muy malos actores. O sea, eran actores muy exagerados. Ajá, o sea, para lo que consideramos un buen actor ahora, serían malísimos. Pero en ese aspecto
superaban a los actores modernos. Los actores modernos ya no están acostumbrados a echarse todo, a que le saquen el ojo en vivo y continuar la escena. O sea, ya hay corte. Ese tipo de cuestiones serían muy divertidas verlas en vivo. Sí. De hecho, también hay otra película de la casa Troma que se llama The Freak Show. ¿Sí? Creo que sí. No, el teatro de la muerte. No, Bloodsucking Freaks. Bloodsucking Freaks. Esa es totalmente al estilo de lo que era El Gran Guiñol, de un director enloquecido que comete sus crímenes en escena y le gusta torturar a mujeres desnudas. Entonces la gente piensa que está viendo un espectáculo, pero no, la realidad es que las mujeres están siendo torturadas. Es como también uno de los últimos ejemplos que queda del Gran Guiñol, como era, lo grotesco que podía llegar a ser. De hecho, pero no recuerdo el nombre, la única película en la que participa Boris Karloff, Bela Lugosi y Peter Lorre, es una película que está basada en El Gran Guiñol. ¿Sí? Es una comedia. Es una comedia en donde es una actriz de ópera, pero entonces en la obra sí la intentan matar. Pero es una comedia, o sea, obviamente, por ejemplo, el tema del Gran Guiñol sí era muy usado al principio del cine, pero era muy satirizado. Siempre procuraban que fueran comedias y comedias bastante bobas, ocultando mucho esa referencia directa. Pero sí se maneja mucho. O sea, sí recuerdo que hay muchas películas mexicanas que también tienen referencias. ¿Esta de los fantasmas burlones? La de los fantasmas burlones con Tintán y el Loco Valdés, donde con efectos de cámaras se quitan la cabeza y bailan y hacen un número musical. En un también teatro. En un teatro. O sea, no es tanto el homenaje a la carpa en la que ellos trabajaron, no, sino el homenaje al teatro del Gran Guiñol. Porque de hecho son fantasmas. Y de hecho es muy parecido a lo que se hace en el Gran Guiñol. Sí. Lo impresionante es que en el Gran Guiñol es en vivo. Y luego hay una película ochentera que era ¿qué? El teatro del horror. El teatro del horror. Sí, así de un teatro abandonado y donde hay unas decapitaciones. Película mexicana también, pero así que los efectos se ven muy chafas, pero también es como un homenaje al Gran Guiñol. Sí, en Santa Sangre también es muy en esta onda de que del freak show, de este tipo de espectáculos que había, porque también entiendan, si los efectos especiales eran así y por ejemplo, en esta época son también muy populares los freak shows. Si el guión requería de un enano, se iban a conseguir al güey más deforme que encontraban, o sea, al enano. O sea, si por ejemplo, si en el Gran Guiñol se presentaba alguna enfermedad con alguna discapacidad o alguna cuestión de malformación, ellos conseguían a la persona que la tuviera. O sea, no había caracterización. Si estabas viendo lo que tenías. Incluso, por ejemplo, imagínense esta escena. Son la obra de teatro de un manicomio, la gente con malformaciones, los malos sistemas de salud. La obra trataba sobre leprosos. Ajá. Entonces le ponían a la gente los pedazos de carne putrefacta. O sea, eso era su maquillaje. Y la actriz tenía que estar conviviendo con eso. Y además, si tu maquillaje está hecho de carne de verdad que se está pudriendo, pues el aroma. O sea, el cine 4D está chavito comparado a la experiencia que sería el Gran Guiñol. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían como las aportaciones? Número uno, también la temática, esa temática de crimen, el horror en como en la vida real, como en los submundos, como toda esta parte sórdida del ser humano, que lo retoma también el expresionismo alemán y el cine negro. También, ¿qué otra? Los efectos especiales. Meter dentro de la industria del entretenimiento todo el efecto especial, el horror. Y las referencias que muchas cintas hacen a los espectáculos de teatro que iban más allá de la realidad de lo que estaba presente. Entonces, como las grandes aportaciones del Gran Guiñol a la cultura del cine de terror.
Y a la cultura en De general. la cultura en general. Ujú. O sea, nos acercó de nuevo a esa zona oscura que la literatura alguna vez tocó, Ujú. pero ya lo acercó de una forma mucho más amplia. Ajá. Y gracias a ello tenemos todas estas cuestiones de terror. Y bueno, eso sería todo. Para la próxima vez que nos escuchemos, vamos a estar hablando sobre alguien que es muy importante para mí, Ajá. Guillermo del Toro, Tu Guillermo del Toro que te adora. que lo adoro, Que te adora. que te nos adora, adoramos. Se adoran ellos. Entonces, si les interesa, nos vemos para la próxima emisión. Adiós. Adiós.